En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Unidad temática del texto. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué es la unidad temática del texto y sus elementos usando ejemplos para que puedas identificarla en los diferentes tipos de textos. Un texto es un conjunto de oraciones y párrafos que transmiten las ideas de un autor relacionadas con un tema específico. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. ¿Qué es la unidad temática del texto? 2. Elementos de la unidad temática. Unidad temática del texto. La unidad temática del texto hace referencia a que en un texto todas sus ideas principales y secundarias están relacionadas con un tema en específico. Por ejemplo, imagina que tienes un libro titulado Todo sobre plantas. Este libro tiene 2 capítulos diferentes. 1. Tipos de plantas. 2. Partes de una planta. Cada uno de los capítulos habla de cosas diferentes, pero los 2 capítulos están relacionados con un tema específico que son las plantas. Entonces, el libro tiene unidad temática. Elementos de la unidad temática. La unidad temática del texto está formada por 2 elementos: ideas principales e ideas secundarias. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Ideas principales. Las ideas principales son la información más importante de un párrafo. Características de las ideas principales. Las ideas principales tienen las siguientes 3 características. 1. Tienen autonomía, es decir, no tienen que estar acompañadas de otra información para comprenderse. 2. Sin ellas no se puede comprender el texto. 3. Pueden ser explícitas o implícitas. Recuerda que la información explícita es aquella que puedes encontrar de forma directa en el texto, es decir, la información que está escrita. Y la información implícita es aquella que el autor quiere expresar, pero no está escrita de forma directa en el texto. ¿Cómo identificar a las ideas principales? Para identificar una idea principal explícita, tienes que responder a la pregunta: ¿qué es lo más importante del párrafo? Por ejemplo, en el párrafo, a diferencia de otros seres vivos, las plantas producen su propio alimento haciendo la fotosíntesis. La información más importante es que las plantas producen su propio alimento haciendo la fotosíntesis.
Para identificar una idea principal implícita, tienes que hacer una inferencia. Recuerda que una inferencia es una conclusión que se consigue a partir de la relación que haces de la información explícita del texto con tus conocimientos previos. Por ejemplo, en el párrafo, mientras las plantas hacen el alimento, también liberan oxígeno en el aire. El oxígeno es importante para los seres vivos. La idea principal implícita puede ser que el oxígeno es importante para que todos los seres vivos puedan seguir viviendo. Esta idea es implícita porque en el párrafo no se menciona que el oxígeno es importante para seguir viviendo, pero se infiere a partir de otros conocimientos. Ideas secundarias. Las ideas secundarias complementan la información de la idea principal. Por lo general, una idea principal tiene varias ideas secundarias. Características de las ideas secundarias. Las ideas secundarias tienen las siguientes 4 características. 1. Expresan ejemplos y dan detalles relacionados con la idea principal. 2. No tienen autonomía, es decir, dependen de las ideas principales. 3. No son indispensables para comprender el texto. 4. Siempre son explícitas. Esto quiere decir que siempre las vas a encontrar escritas en el texto. ¿Cómo identificar a las ideas secundarias? Para identificar las ideas secundarias, tienes que responder a la pregunta: ¿qué información complementa la idea principal del párrafo? Por ejemplo, en el párrafo, a diferencia de otros seres vivos, las plantas producen su propio alimento haciendo la fotosíntesis. La idea principal es que las plantas producen su propio alimento haciendo la fotosíntesis. Y la idea secundaria es que eso las hace diferentes a otros seres vivos. Esta idea es secundaria porque complementa la información de la idea principal, pero sin ella la información del texto se puede comprender. Esto fue todo con respecto al tema Unidad temática del texto. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Equipo editorial, etc. 2021. Ideas principales y secundarias de un texto. Disponible en Internet. Hernando M. 2019. ¿Cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto? Disponible en Internet. Rosales E. 2011. Uso del párrafo. Portal académico del CCH UNAM. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.